Hola a todos, hoy vamos a ver cómo crear parámetros en Data Studio, una de las aplicaciones más avanzadas que podemos encontrar en este programa de Google. ¿Para qué nos sirven los parámetros? Pues por ejemplo, para esto, para cambiar nuestras líneas de referencia en un dashboard, según los hitos que tengamos. Este es uno de los ejemplos que vamos a ver hoy. ¿Para qué también nos pueden servir los parámetros? Pues por ejemplo, para introducir variables y que esto tenga un efecto en la tabla. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar la optimización de conversion rate y como veis se nos cambian algunas de las columnas. Todo esto gracias a los parámetros que nos permiten realizar acciones interactivas con el usuario. Algo muy chulo, muy potente y que nos permitirá dar un paso más en esta herramienta. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Y nos metemos en materia ya. Bueno, pues ante todo, ¿qué es un parámetro? Si nos vamos a la página oficial de Data Studio, tenéis el link aquí abajo. Un parámetro lo que realiza es transferir datos que crea el usuario a los campos calculados y a conectores, ¿vale? Es lo que hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que permite? Lo que permite es interactuar con datos del usuario. Es decir, cuando nosotros tenemos un Data Studio, como habéis visto en estos otros vídeos, lo que ocurre es que tenemos una base de datos, pero esa base de datos viene de Google Analytics, de Google Sheets, etc. Pero si queremos que el usuario interactúe en vivo y en directo con ese Data Studio, los parámetros son la solución. Estos parámetros puedes crear campos calculados de nuevo con ellos, como vamos a ver a lo largo del vídeo, y lo que va a hacer es cambiar los datos tal como hemos visto en el segundo ejemplo o cambiar los gráficos como hemos visto en el primero. ¿De acuerdo? En el resto de la página de ayuda de Data Studio podréis ver otras secciones como crear parámetros, editar parámetros, definir valores, etc. Aquí está toda la información, pero nosotros en el vídeo vamos a enseñar en el directo. Muy bien, pues nos vamos a nuestra tabla de gráficos y tabla de Data Studio, en donde podréis ver otros vídeos en los que hemos hecho gráficos de dispersión y de burbujas, gráfico de bala, gráfico de tarta, y vamos a crear ahora mismo la sección para nuestros parámetros de Data Studio. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver cómo tenemos una sección con cada una de las hojas y se nos ha copiado aquí dentro de tabla dinámica. Así que vamos a crear nuestra propia sección específica y le vamos a nombrar parámetros Data Studio. Ya sabéis que podéis hacer clic en uno de los enlaces aquí abajo y ver en el vivo y en el directo cómo está la tabla formada e incluso escribir luego o elegir en la lista para modificar las tablas. Genial, pues vamos a ponerle al primer nombre líneas de referencia, porque lo que vamos a hacer es un parámetro que nos modifique automáticamente las líneas de referencia para los objetivos que tenemos. ¿De acuerdo? Esto nos va a ayudar a no tener un gráfico con 300 líneas de referencia que podría quitar la limpieza visual que necesita un gráfico, ¿vale? Entonces lo voy a hacer con YouTube Analytics, con mi canal, porque lo que vamos a hacer es los diferentes objetivos que puedes conseguir con YouTube, ¿vale? A medida que consigues suscriptores, tienes diferentes beneficios y eso es lo que vamos a mostrar por si tú estás iniciando tu canal o por si tienes un negocio para ver los diferentes objetivos, ¿de acuerdo? Entonces creamos una tabla lineal de temporal, vamos a elegir dentro de las métricas usuarios que se han suscrito, que son los usuarios cada vez que se suscriben, como espero que hayáis hecho. Voy a quitar el grid porque después de leer un libro que se llama Storytelling with Data no me gustó nada que tuviera un grid, ¿vale? Y vamos a poner datos acumulativos. ¿Por qué? Porque el gráfico anterior lo que nos iba diciendo era cada día lo que teníamos y aquí lo que queremos es la suma. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes hitos a medida que tenemos un volumen total. En el caso del rango de fecha, en mi caso, para que veáis, voy a coger
avanzado porque voy a tomar el primer día que nació el canal, que es lo que contaría en este caso, que nació en mayo, el 23 de mayo de 2020, y lo que va a hacer es el total de suscriptores que se han añadido a mi cuenta, ¿vale? De esta manera voy a poder ver cada uno de los hitos que he llegado cada vez que he tenido X número de suscriptores. Bueno, pues lo que vamos a hacer es irnos a nuestra fuente de datos, al lapicito para editarla, y vamos a darle aquí a Add a Parameter. Y creamos primero dos campos, el nombre del parámetro y el ID. Nosotros solo tenemos que rellenar el nombre del parámetro. Si hay un espacio, automáticamente se rellenará y es lo que nos va a servir para luego encontrar este campo, ¿vale? Porque vamos a tener ahora métricas, dimensiones y parámetros. Habíamos visto que las métricas estaban en azul, las dimensiones en verde y los parámetros van a estar en morado. Más abajo tenemos los valores permitidos, que puede ser cualquier valor o una lista de valores. En este primer caso lo que vamos a hacer es una lista de valores y en el segundo ejemplo cualquier valor. Así que no os perdáis nada del vídeo. Pues arrancamos creando el primer parámetro y cuyo nombre va a ser hitos suscriptores. Como veis, el nombre del parámetro tiene el espacio y está en mayúscula la primera, mientras el ID del parámetro está todo en minúscula, lowercase, y con un guión en vez del espacio, porque internamente es lo que usará para evitar problemas, ¿vale? Pero a nosotros, bueno, pues lo que sea más cómodo y sobre todo visual para un usuario, porque el nombre es lo que va a elegir el usuario, que muchas veces podemos ser nosotros, pero seguro que la mayoría puede ser un cliente, un manager u otra persona ajena al creador del Data Studio. El siguiente paso es elegir el tipo de data, que en este caso vamos a pasar de texto a número completo. Y vamos a decir qué tipo de valores queremos que meta la persona. En este caso vamos a poner una lista de valores. Cuando alguien llega a 500 suscriptores, pues el hito que tiene en YouTube es activar el Community Tab o la pestaña de comunidad. En el caso de 1000, pues ya estás activo para el YouTube Partner. Es verdad que todavía te faltan las 4000 horas, pero a nivel de suscriptores lo que necesitas son 1000 netos. Ahí te busco un momentito el YouTube Partner Program y vamos a poner otro hito que, como veis, es bastante más avanzado, que es cuando tenemos 100.000 suscriptores, que es cuando ganas el Silver Award de YouTube. Muy bien, pues ya lo que tenemos que hacer es definir cuál va a ser el valor por defecto, que en este caso vamos a poner el YouTube Partner Program, que es el que más espera la gente, y básicamente tenemos que salvarlo y ya estará hecho. Damos un vistazo de que esté todo bien, como decimos, lo salvamos, le damos a Done y ya tenemos nuestro parámetro. Lo que pasa que aquí todavía no hemos hecho nada con él, así que no nos va a aparecer, está dentro de el data source o la fuente de datos, pero no hace nada si no lo activamos. Genial, pues ahora lo que vamos a hacer es buscar la métrica de referencia. Vale, a ver dónde estaba, si estaba aquí en estilo, no, en estilo creo que no estaba. En setup tenéis este vídeo para buscar el tema de líneas de referencia también, y luego ¿dónde está? Se nos ha perdido. Encontramos un segundito. En estilo, aquí ya lo tenemos, línea de referencia. La línea de referencia lo que nos dice es pues que queremos un valor constante, que puede ser un objetivo, una métrica o, como vemos aquí, el parámetro. Y en este caso vamos a usar el parámetro, que es hito de suscriptores. Como veis, nos pone 1000, que es el que hemos dejado por defecto, que es el de YouTube Partner.
¿Cuál va a ser la segunda parte que hagamos? Pues aquí veis que es constante y el día en el que se consiguió, y esto daría claro que ya tendríamos que ir al siguiente hito. Si pusiéramos las 3 líneas nos quedaría fatal, porque además, como hemos visto, la de 100.000 está muy arriba. ¿Cuál es la siguiente parte? Pues volvemos a editar y elegimos un control o un filtro en Data Studio que nos permita elegir los datos que queremos ver. Entonces lo cogemos, lo dejamos aquí, y en el control, en el campo control, que vamos a poner es el parámetro que hemos creado, que es hitos. Le damos a ver y cuando hacemos el despliegue tenemos los 3. ¿Y qué pasa? Pues cuando le damos a Community Tab nos aparece el objetivo de Community Tab. Cuando le damos a Silver Award, pues nos aparece, que es lo que decía, que si teníamos 3 líneas, las 2 primeras nos iban a aparecer muy bajas, y pues aquí lo tenemos. Entonces esto está bastante bien para múltiples objetivos o referencias que tengamos, poder jugar con los gráficos de una manera muy interactiva. Para el segundo ejemplo vamos a volver a añadir una fuente de datos, porque esta vez vamos a usar Google Analytics en vez de YouTube para hacer unos forecasts con los datos que el usuario quiera poner. Lo primero que vamos a hacer es buscar la cuenta demo o la demo account de Google Analytics y elegir la vista que queremos. Vamos a usar la cuenta de Google Analytics 3 o Universal en vez de la 4, porque ahora mismo es más cómoda, pero tenéis que actualizaros ya. Aquí tenéis el vídeo de cómo podéis implementar en vuestro WordPress con Google Tag Manager el código de Analytics, si todavía no lo habéis visto. Vamos ahora a seleccionar la tabla. En este caso no va a ser un gráfico, sino una tabla la que vamos a modificar. En este caso la tabla por defecto nos da el título y los nuevos usuarios, pero vamos a cambiar tanto las métricas como las dimensiones. Aquí un recordatorio de que las dimensiones las ponen en verde y las métricas las ponen en azul. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar la dimensión que queremos, que van a ser campañas, que vamos a ver cada una de las campañas con las que se te van a trabajar, y a nivel de métricas el coste. Ahora es el coste actual, el del pasado. Vamos a añadir también clics para hacer nuestro pronóstico, nuestra estimación, cuántas ventas se consiguen. Luego añadimos otra métrica que va a ser, vamos a hacer un campo calculador para las métricas que nos faltan, por si no lo encontramos. Entonces nos vamos al lapicito, le damos a añadir campo, no añadir parámetros sino campo, y vamos a poner transactions entre clics, ¿vale? Para hacer nuestro conversion rate calculado. Yo siempre le pongo CF porque así es más fácil buscar. Vamos a añadir otro más. En este caso va a ser el CPA calculado. Entonces tenemos que poner coste partido de transacciones. Salvamos. Aquí todavía no aparecen porque lo que hemos hecho ha sido editarlo en el campo calculado. Si ponemos CF van a aparecer todas las que hemos creado. Como en una se me ha olvidado poner el costo por el costo que yo he hecho, pues fíjense que ahora me cuesta. Ponemos formato de conversion rate bien puesto y pues ya tenemos las métricas que queremos analizar. Vamos a hacer una prueba. Traigo la calculadora y vamos a poner las 933 clics, perdón, 0,43 y nos sale las 4 transacciones, ¿vale? Para ver que el conversion rate está bien. Siempre es bueno asegurar los campos calculados que nosotros hemos creado que tengan coherencia y que estén funcionando, ¿no? Porque si no estamos haciendo un panel de control sobre el que se hayan generado dudas.
Muy bien, pues ahora de nuevo nos vamos a editar y lo que vamos a hacer a continuación dentro de todos nuestros campos es añadir el parámetro. ¿Qué parámetro vamos a crear ahora? Pues este segundo parámetro se va a llamar optimizar conversion rate. Como veis, el id es minúscula y ahora sí va a ser decimal. Aquí vamos a decir que entre cualquier valor, porque es lo que el usuario va a poner, pero que por defecto sea 1. 1 va a ser que prácticamente es igual que el conversion rate real. Bueno, pues vamos allá, lo guardamos, le damos OK y nos aparecen los ¿de acuerdo? El parámetro todavía no, porque todavía vamos a hacer algunas cosillas más. Vamos a crear un nuevo campo calculado a los que ya hay, y esta es la gran sorpresa. ¿Por qué? Porque este campo calculado, que mejor crearlo siempre desde el data source para que cualquiera lo pueda usar, va a ser un campo que ya habíamos creado, conversion rate, por optimizar conversion rate. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a poner es proyección CR optimizado. Perdón, pero mi teclado tiene un problema con la letra D. Y lo guardamos. Me dice que OK, ¿vale? Lo guardamos y ya tenemos este campo calculado, que aquí va a aparecer como una métrica y no como un parámetro, ¿vale? A ver, que se me ha olvidado el nombre que le he puesto. Vamos a poner como lo hemos llamado. Vamos a ir para abajo. En 2 segundos se me ha olvidado el nombre. Optimizar. A ver, aquí. CR optimizado. Y ahora ponemos CR optimizado. Porque no está saliendo. Qué raro. Vamos a buscarlo entonces en otro lado, que sí está. ¿Veis? Cosa más rara, ¿no? Aquí veis que sí está y no me está apareciendo. Vamos a poner otro nombre, a ver si es más fácil así. Vamos a guardar los fallos del directo. Ponemos aquí en Type to Search 2 y aquí sí me sale. Qué curioso. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora mismo tenemos, lo ponemos al lado de la columna Conversion Rate. Le ponemos Conversion Rate, por ejemplo, optimizado, el nombre que no encontramos antes. No hay problema con la letra D. Y vamos a poner que el tipo de número sea porcentual y así ya lo tenemos. Este también, este tiene por ciento, y aquí vamos a poner CR real, que es el actual, para poder diferenciarlo. Como vemos, el CR optimizado aparece en por cientos y el otro no. Esto hay que corregirlo para que los dos estén iguales. ¿Veis? Ahora está clavado. Genial. Pues vamos a crear otro campo calculado. Vamos aquí a métrica, lo vamos a crear esta vez aquí y le vamos a poner transacciones optimizadas. ¿Vale? Sé que estamos aquí invirtiendo tiempo para realizar esto, pero tenéis que ver todo el camino para ver el potencial que tiene el parámetro de Data Studio. Ponemos clics y lo multiplicamos por el conversion rate 2, es decir, por el conversion rate optimizado. Lo que nos va a dar es el volumen de ventas totales con el nuevo conversion rate. Lo
vamos a poner abajo para que esté igual que las otras transacciones. Y ahora ya sí nos vamos a añadir control y vamos a elegir uno de los filtros. Vamos a poner slider, porque slider, que aquí vemos que no nos va a funcionar. Vamos a elegir este de input box, donde el usuario puede escribir, y aquí es donde ponemos el control del parámetro que está abajo del todo, o podemos buscarlo aquí por como le dijimos, ¿vale? Aquí lo encontramos, el parámetro en morado. Y como veis, el defecto, el 1, como habíamos visto en el minuto 15, entre el 15 y el 16. Entonces, ahora ya lo bajamos un poquito para guardar, le damos a vista, y esto es la interactuación que tendría un usuario. Si un usuario dice, a ver, si consigo optimizar el conversion rate de actual a un 0.25 más por ciento, pues por ejemplo en la primera campaña ganaríamos una venta, en la segunda 3,5, en la tercera una 25, y además no solo esto, bueno, es que nos falta aquí nos falta una métrica para que veáis toda la película, que es el CPA que tendríamos con la optimización, ¿vale? Un segundito. Pero bueno, aquí podéis ver ya el cambio, ¿no? Por ejemplo, en la fila 6 ganaríamos 6 transacciones simplemente con este cambio de 0,25% mejora en el CTR. Si mejoráramos un 2,75%, pues ya veis, por ejemplo, que en la primera campaña AdWords YouTube pasaría de 4 a 11, la segunda el test de 14 a 38,5, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo que hace el parámetro es que nos ayuda a hacer un forecasting. Oye, pues si necesitamos mejorar, si estamos previendo que con la landing vamos a mejorar la velocidad y la usabilidad, deberíamos mejorar el conversion rate tanto, y este es lo que vamos a conseguir. Aquí creo el nuevo campo calculado, a ver si me deja, el CPA2, ¿vale? Que sería costo partido por el resultado de las transacciones con el nuevo conversion rate. Ahora sí, que sí, lo vamos a ver, y por ejemplo, pues tenemos la inversión, los clics y demás, le damos a View y por ejemplo vemos que si mejoramos un 2,75% el conversion rate, nos pasa el CPA de 646 a 234. Si mejoramos 1,35, nos pasa de 6,46 a 4,78, conseguimos en la fila 6 24,32 ventas, etc. Como veis, es totalmente interactivo, incluso podemos ver si perdiéramos conversion rate, qué nos pasaría, y pues la verdad es que está muy bien, porque permite una interactuación bastante chula y que nos permite hacer muchísimas cosas en Google Data Studio. Espero que os haya gustado el vídeo, le dais a clics si no os habéis suscrito, a la campanita, y espero vuestros comentarios si tenéis algún tipo de duda. Hasta la próxima.